La tecnología puede convertirse no solo en el motor económico de una empresa, también en una poderosa aliada para el planeta. Imagina una compañía que combine ingeniería, inteligencia artificial y robótica para transformar el gran reto de la gestión y el reciclaje de residuos. Empresas, un podcast de BBVA, con Tete Andrés. No imagines más, porque esa empresa es real. Nació en Barcelona hace más de 2 décadas y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente internacional en soluciones de clasificación automática para plantas de reciclaje. Nadie mejor que Luis Seguí, CEO de PicVisa, para contarnos todo lo que hay detrás de este proyecto empresarial. Bienvenido a Empresas, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué propósito nació PicVisa? PicVisa en realidad nació como una pequeña startup familiar. El típico cuento peliculero en un garaje, un padre y dos hijos que se liaron a jugar un poco en un momento dado de la historia tecnológica en la que las cámaras de visión artificial empezaban a penetrar en la industria, un poco con el objetivo de controlar procesos productivos, que es un poco el acrónimo de PicVisa, es procesos industriales controlados por visión artificial, ¿no? Típico nombre que un ingeniero pone a su empresa. Creció con poca definición concreta de a qué iba a aplicar, simplemente que iba a aplicar cámaras para controlar procesos productivos. En un primer momento lo aplicamos a la industria cerámica para el control de calidad de los azulejos y las tejas, y después ya derivó en aplicación al reciclaje y acabamos pivotando todo hacia el reciclaje. Un cambio muy drástico. Vamos a ir poco a poco viendo todo lo que hay detrás de PicVisa. ¿Qué diferencia vuestra tecnología de otras soluciones de clasificación de residuos? Porque os basáis en la robótica, la inteligencia artificial y la visión por ordenador. Sí, yo diría que un poco nuestra diferenciación pasa por, en un mundo globalizado como está ahora, las tecnologías están disponibles para todo el mundo, y lo que yo creo que nos distingue de nuestros competidores son más bien nuestra habilidad para adaptarnos a las aplicaciones del cliente, nuestra habilidad para pivotar hacia diferentes sectores de aplicación. Somos una empresa que dentro de nuestro sector, continuamos estando en un punto intermedio en el que no somos demasiado grandes, somos ágiles, y por contra no somos demasiado pequeños, no somos una startup. Hoy en día PicVisa ya es un proyecto empresarial consolidado, entonces nuestra habilidad para adaptarnos a diferentes flujos, para personalizar aplicaciones a clientes, y la capa de servicio que damos una vez realizado el proyecto, yo creo que es nuestra distinción sobre todo. A mí me gustaría conocer de qué forma la tecnología ha evolucionado y ha mejorado los procesos. Bueno, es increíble. En estos 25 años, si echas la vista atrás, en un primer momento las aplicaciones de visión artificial eran muy customizadas, había que programarlo todo. Hoy en día la tecnología ya permite avanzar mucho más rápido. La capa de software que hay adjunta o que viene con los dispositivos hardware está mucho más trabajada, ya no es tan artesanal, diría yo, como en un primer momento. Entonces, en este momento la tecnología va más sobre la adaptabilidad que tú puedas tener al cliente, la personalización que le puedes hacer al cliente, que en realidad de un trabajo de programación y de muy extenso como se hacía en el origen, que para hacer una aplicación tardabas meses / años. Hoy en día todo esto es mucho más ágil, ¿no? Y se nota en la entrada incluso de la inteligencia artificial en nuestras vidas. No solo mejora, nuestro proceso de desarrollo, sino también hasta procesos productivos internos. ¿Cómo se entrena a una inteligencia artificial para entender los residuos? La solución final acaba siendo, realmente inteligencia artificial aplicada, es decir, es inteligente, pero el proceso es realmente bastante manual. Es decir, es un proceso de entrenamiento e iteración, que se trata a las redes neuronales tienes que enseñarles lo que son los diferentes objetos que tú quieres valorizar. Se trata de cuanto más objetos le puedas mostrar a tu inteligencia artificial, más robusta será esta. Con lo cual, también es un proceso iterativo en cuanto a instalaciones. Cuanto más sistemas desplegas en el mercado, desplegas industrialmente, cuanto más sistemas instalas a tus clientes,
tu inteligencia artificial va mejorando exponencialmente. Mencionabas que hay una parte que es manual, teniendo en cuenta la velocidad a la que va la inteligencia artificial hoy en día. A mí me gustaría conocer, Luis, ¿qué papel juega el factor humano en una empresa como la vuestra que pivota en torno a la innovación? Es fundamental, es nuestro mayor activo, son las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Estamos muy orgullosos también de tener un equipo que a pesar de que se va nutriendo de talento nuevo, buena parte de él lleva 2 décadas con nosotros, nos ha acompañado en el crecimiento. Es fundamental en la innovación, además, para nosotros es un proyecto a años vista, es decir, la innovación nosotros la entendemos como el futuro de la empresa. Pero no os olvidáis de las personas, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, hemos ido adaptando nuestro modelo de innovación y haciéndolo muy estratégico en el sentido del desarrollo de negocio. Va muy adaptado y muy alineado con lo que la empresa pretende hacer dentro de 3 o 4 años, ¿no? La empresa tiene que vivir el día a día, tiene que ser rentable en el día a día, pero tiene que prepararse su futuro, porque la velocidad a la que cambia y adapta todo el mundo tecnológico te obliga a estar en permanente alerta, en permanente visión a 3 o 4 años, y ahí es donde entra nuestro modelo de innovación, ¿no? ¿En qué tipos de residuos o industrias estáis más especializados? Nosotros en el mundo del reciclaje entramos por la vía del sector del vidrio. El reciclaje, todo el mundo entiende que es reciclaje en general, pero en realidad cuando lo bajas al terreno va muy relacionado con los contenedores que vemos en la calle en realidad. Entonces el reciclaje de vidrio en realidad en sí es un nicho de mercado, incluso con competidores diferenciados respecto a los otros contenedores, ¿no? A las otras tipologías de materiales. Empezamos por el vidrio, seguidamente entramos en los envases plásticos, papel, cartón, contenedor amarillo, contenedor azul, contenedor gris, y con esto estuvimos durante, me atrevería a decir, unos 15 años. Más recientemente hemos empezado a tratar la vertical de metal, es decir, ya vamos a otros sectores de aplicación de reciclaje que no son tanto de consumo, digamos, doméstico, sino más de consumo industrial, pues interesante esa reciclaje de coches, línea. reciclaje de pequeños electrodomésticos, de electrodomésticos en general. Y más recientemente hemos entrado en el reciclaje de textil, que ahora está siendo un poco una eclosión en una industria de reciclaje que no existía y que ahora mismo pues se está intentando engranar y articular. ¿Qué os llevó a apostar por este sector, por el textil? Tiene mucho que ver con nuestro modelo de innovación que decíamos antes, ¿no? La verdad es que hace unos 6 años, y fruto siempre, porque nuestra historia es repetitiva en este sentido, siempre los giros de guión han sido ocasionados por el mercado en sí, por clientes. Entramos en la petición de un cliente para adaptar nuestra tecnología de plástico a la diferenciación de los diferentes productos de textil que había. En realidad, las tecnologías que se utilizan a nivel de componentes hardware, por decirlo así, son los mismos que en la industria de plástico, y lo que cambian son los materiales. Pues en vez de una botella de polietileno tienes un jersey de poliéster, ¿no? Pues adaptar toda esa base de datos de materiales es lo que ha conllevado a nivel técnico. El por qué nos metimos en un sector hace 6 años en el que costaba vislumbrar un futuro. Bueno, porque ya había un cierto rum, ya había ciertas iniciativas en que se iba a articular legislativamente todo esto en Europa, ¿no? A día de hoy ya existe una directiva europea que obliga a articular la responsabilidad ampliada del productor también para el textil. Y a día de hoy podemos decir pues, que es un sector en ebullición para nosotros, y en realidad buena parte de nuestro futuro también pasa por este sector. Además, muchas veces como consumidores no imaginamos todo lo que hay detrás del textil, y entre otras cosas muchas veces hay plásticos. Uno de los principales componentes del textil es el poliéster, que no deja de ser el PET. Que no dejan de ser lo mismo que las botellas de plástico de refrescos, por decirlo así. La realidad es que el sector textil, esto suena un poco mal, pero ha vivido despreocupado del reciclaje de los materiales que fabrica. Y en realidad ahora pues está siendo un poco un game changer en el sector, porque realmente, como cualquier otro fabricante de cualquier otro producto, un productor se tiene que hacer responsable de la reciclabilidad de sus productos, ¿no? Y esto es lo que está costando de engranar, por muchas directivas europeas que haya, por mucha ley. Pues bueno, en realidad es algo que cambia el sector, ¿no? La manera de producir y la manera de poner los productos en el mercado.
Luis, ¿en la actualidad estáis trabajando en algún otro tipo de tecnología para potenciar el reciclaje tanto del textil como del resto de envases, plásticos que recicláis? Siempre estamos alerta a cualquier cambio o introducción tecnológica que pueda haber en el mercado. Mencionaría un par de tecnologías como son, por ejemplo, la tecnología LIPS, que permitirá, por ejemplo, detectar diferentes aleaciones de metal dentro de, por ejemplo, la fracción de aluminios, en los que es muy importante separar los aluminios. Aluminio es todo, pero hay diferentes composiciones de aluminio y la tecnología LIPS basada en láseres permite detectar las diferentes composiciones. La tecnología EMWIR, que permite también la detección de plásticos negros, que es uno de los grandes olvidados en el sector plástico. Los plásticos negros a día de hoy, en la gran inmensidad de plantas, son plásticos que se pierden, acaban en vertedero casi todos. Entonces, hoy en día son fracciones importantes, a lo mejor no tanto a nivel doméstico, pero sí a nivel de, por ejemplo, de pequeños electrodomésticos, demás, donde en la automoción, donde gran parte de los plásticos que vemos a nuestro alrededor son de color negro, ¿no? Todos estos plásticos que ahora se pierden, pues bueno, la tecnología MEWIR promete dar soluciones para ello. Cada día se escucha hablar más de la valorización de los residuos. ¿Qué beneficios tiene tanto medioambiental como económicamente transformar un desecho en un recurso útil? El planeta los recursos no son infinitos, es un planeta finito, el nuestro, ¿no? Entonces, la lógica te lleva a pensar que dar soluciones a los productos que fabricamos, consumimos, deberíamos de poder intentar introducirlos otra vez en la cadena productiva. En su gran mayoría, obviamente no el 100% nunca es posible, pero en gran medida sí, para intentar frenar la explotación de materia primera, porque al final los recursos del planeta son finitos. De los materiales que vosotros recicláis, ¿cuál dirías que sería del que más se obtendría un beneficio a nivel de esa valorización? Claro, yo diría que hay materiales que tienen un poco ventaja por su reciclabilidad, como por ejemplo son el vidrio, como por ejemplo son las latas de refresco de aluminio. Estos materiales los puedes volver a reciclar. Si los consigues recuperar del flujo de residuos, los puedes volver a reciclar infinidad de veces. Tienen grandes beneficios en cuanto a la fabricación de nuevos productos, en forma de créditos de carbono, pero también en forma de costes energéticos de volver a aprovechar esos materiales para fabricar. Todos son beneficios. Eso sí, hay que poderlos recuperar del flujo de residuos, ¿no? Y ahí es donde entran soluciones como la nuestra. Después hay otros materiales que son más complicados porque están hechos, de diferentes composiciones. Ahí es donde entra la complejidad de los plásticos, la complejidad del textil y en realidad la buena parte de las soluciones pasan por mejorar un poco lo que es el ecodiseño, es decir, cuando uno produce un producto tiene que pensar en su reciclabilidad, ¿no? Cuanto más subproductos le añadas a un objeto, pues más difícil va a ser su reciclabilidad, ¿no? Luis, ¿qué opinas que un banco como BBVA apueste por la sostenibilidad al igual que habéis apostado vosotros? Bueno, a mí me parece clave, ¿no? Para nosotros es un poco diferencial. Como negocio, nuestra misión es hacer de aportar nuestro grano de arena para hacer de un planeta más sostenible, una sociedad más sostenible, ¿no? Que nuestros partners, que nuestros colaboradores... que vuestros socios estratégicos, ¿no? Nuestros compañeros de viaje estén alineados en este sentido, a nosotros nos parece clave y fundamental. Además, en materia de sostenibilidad, contáis con la certificación B Corp. ¿Qué significado tiene para vosotros y cómo encaja en vuestra visión? Nuestra misión como empresa es hacer de esta una sociedad, más sostenible, aportar nuestro granito de arena tecnológico en la complejidad de este sector. La certificación B Corp nos ha sido un poco natural, la verdad es que nos ha sido relativamente sencillo alinearnos con lo que pide la certificación, porque en realidad nuestra actividad ya lo permite, ¿no? Además, forma parte de vuestro ADN, además. Sí. Además, la certificación B Corp no solo va de nuestra actividad, sino de cómo entiendes tú los negocios, ¿no? Y para nosotros somos parte de un grupo familiar, ¿no? De Calab Group, que no deja de ser, es un grupo industrial fuerte, grande, pero no deja de ser una empresa familiar en la que nosotros, uno de nuestros valores es la palabra dada a nuestros clientes, el compromiso con nuestra gente, con nuestro entorno, con la sociedad en general, ¿no? Entonces,
en este sentido, la certificación B Corp no deja de reflejar un poco nuestro Vuestro buen hacer. Nuestro, como lo has dicho, de ADN, ¿no? Vuestro ADN, forma parte de vuestro ADN, la sostenibilidad. A lo largo de todo este tiempo, ¿qué pasos de los que habéis dado han definido vuestra evolución? Yo diría que algo que nos caracteriza bastante es la resiliencia, ¿no? Es decir, hemos sido una empresa que ahora ya es un proyecto consolidado, pero bueno, como decía, empezó como una startup familiar, ¿no? El típico Family, Friends and Fools, que fue escalando y cogiendo diferentes socios y compañeros de viaje hasta que entró dentro de Calaf Group. Pero los inicios de una empresa tecnológica hace 20 años aquí en este país eran ciertamente complicados. Es un proyecto que ha costado mucho de sacar adelante, de dotarlo de una solidez financiera y bueno, algo que nos ha caracterizado siempre es nuestra capacidad de aguantar, nuestra capacidad también de no desfallecer en los momentos difíciles, ¿no? Tuvimos épocas complicadas como muchos negocios, pues no sé, recuerdo la crisis financiera de 2008 fue un tramo bastante complicado que en realidad nos ha llevado a día de hoy porque fue cuando la industria de cerámica, fruto de la crisis de la construcción, digamos, un poco para su actividad y a nosotros ya nos vuelca de lleno en la industria del reciclaje, ¿no? Y de alguna manera una crisis ha acabado definiendo lo que somos, lo que sois hoy. Sí, sí. Por tanto, persistencia y resiliencia, sin duda, la de PicVisa. ¿Quiénes han sido claves para hacer de PicVisa lo que es hoy? Claves ha sido, digamos, nuestra gente, ha sido nuestros diferentes socios en las diferentes etapas del proyecto empresarial, ¿no? A día de hoy ya estamos consolidados, llevamos 10 años dentro de Calaf Group. Bueno, esto ha sido clave para, como decía, ¿no? Para dotarnos de herramientas, entre ellas financieras, solidez en el proyecto empresarial, foco también en cuanto a nuestra actividad. Y obviamente, pues, partners como BBVA, ¿no? que nos han acompañado buena parte de esta trayectoria y que han sido claves, entre otras, por ejemplo, para la internacionalización que está inmersa ahora la empresa, ¿no? ¿De qué forma os ha ayudado BBVA? Bueno, en cuanto a darnos solidez, en cuanto a operaciones, ¿no? Es de solidez y tranquilidad, diría yo, ¿no? Es decir, buena parte de las operaciones que hacemos a nivel internacional pues requieren de una seguridad, te vas a otros entornos legales, a otras complejidades en cuanto a clientes que no conoces tanto, ¿no? En países nuevos. Y ahí es donde el apoyo de una entidad financiera como el BBVA ha sido fundamental. Ese acompañamiento, ¿no? que mencionabas. Al final, como cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pues los compañeros de viaje de los que te rodeas son importantísimos. A la hora de hablar de logros, ¿cuáles consideráis que son vuestros principales hitos hasta ahora? Nuestros principales hitos han sido ser capaces de movernos al nivel que exige el mercado. Este es un sector de aplicación muy exigente porque no solo trata de temas tecnológicos, sino que además los aplica en un sector muy duro como es las plantas de reciclaje y los flujos de residuo en general. Entonces nuestra capacidad para irnos adaptando a las exigencias del mercado a lo largo de los años yo creo que sería nuestro principal logro. Podemos destacar pues nuestra entrada inicial en el vidrio, que fue realmente para una empresa que éramos una empresa fundamentalmente de software, meternos en una planta de reciclaje fue como un choque, pero bueno, pasado ese primer susto, que diría yo, la verdad es que después hemos ido pivotando bastante bien en las demás industrias del reciclaje. Y en cuanto a desafíos, ¿cuáles habéis tenido que superar? Hablabas antes de esa crisis del 2008, vosotros estabais focalizados en el sector de la cerámica. ¿Ha habido algún otro? Yo diría que la principal dificultad que hemos tenido como empresa ha sido, en un proyecto empresarial que nacía, digamos, de un proyecto familiar, el poder articular un proyecto que acabe siendo un proyecto sólido financieramente, que ofrezca seguridad para el talento que tiene y que dé futuro, ¿no? Hablabas antes de la internacionalización. No sé si ese también es otro de los grandes desafíos en los que actualmente os encontráis inmersos. Además, comentabas que BBVA os ha acompañado en esa parte. No sé si nos puedes dar algún detalle adicional.
para nosotros ahora mismo es el proyecto clave, más allá del tecnológico incluso. Es el poder desplegar nuestros sistemas en diferentes países, en diferentes continentes. Esto obliga, digamos, a crecer en cuanto a red comercial, obliga a conocer otras culturas, obliga a conocer otros entornos, otra manera de hacer negocios. Otros clientes. Exacto, obliga a dotar de una capa de servicios nuestra maquinaria, digamos, cuando entra en una planta de reciclaje, se queda en una planta de reciclaje durante 15 años de promedio. Entonces hay que dotar de una capa de servicio para poder mantener esos equipos en el día a día. Entonces articular todo esto es costoso y lleva tiempo, pero bueno, poco a poco la verdad es que cada año vamos incorporando países nuevos, vamos incorporando servicios técnicos desplegados en diferentes zonas del mundo y bueno, es un proceso que sobre el papel parece rápido, pero que llevarlo a cabo es arduo y complicado. Luis, para terminar, ¿cómo imaginas el sector del reciclaje dentro de 10 años? Me gustaría imaginarme dentro de 10 años un mundo un poco más parecido al entorno europeo, en el que estos temas realmente se toman en serio, se desplegan a nivel de infraestructura de país. Y esto no es tan claro, parece una obviedad, ¿no? Pero realmente en Europa vivimos un poco en una burbuja de sostenibilidad que creo que es fundamental que se extienda al resto de países, ¿no? Entonces, esto obliga a los países a tomar medidas serias, a legislar, a invertir en tecnología, ¿no? Y bueno, me gustaría pensar que tendremos un mundo un poco más uniforme en este sentido. Luis, hasta aquí este podcast de empresas. Ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Nada, un placer por contar conmigo. Sigue a Empresas en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales.